Pues de este conjunto de normas para acceder y cómo gastar el Fondo de Recuperación que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, vamos a hablar en los próximos minutos con Luis Garicano, que es cabeza de lista de Ciudadanos en Eurocámara, vicepresidente del Grupo Liberal Renew Europe y un experto economista. Trabajó, por cierto, para la Comisión Europea. Señor Garicano, un saludo. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, por empezar por lo último, y esa previsión de la Comisión Europea que vaticina que la economía española puede liderar la recuperación económica en la Unión Europea, va a tener un crecimiento España de su Producto Interior Bruto, según Bruselas, del 5,6%. Vamos a estar por delante, por ejemplo, de Francia. Le pido una primera valoración. En todo caso, es menor que el 7% que aventuraba el gobierno español. Bueno, es menor. Lo que también tenemos es que nos han aumentado lo que nos toca de los fondos europeos porque nuestro crecimiento es peor. Entonces, la realidad es que este año la situación va a ser peor y se piensa que con el tiempo pues será mejor. Yo, sinceramente, creo que hay mucha incertidumbre y que lo único que sabemos con seguridad es que mientras no consigamos resolver los problemas de las vacunas y poner la pandemia detrás, estaremos renqueando con cierres, etcétera. Lo que se trata ahora es de dar prioridad máxima a resolver los problemas sanitarios y luego de permitir que la economía mantenga su pulso mientras tanto. Estamos en coma. Tenemos que inyectar, hacer todas las transfusiones posibles y en ese sentido ayudar a las pymes y ayudar a las pequeñas empresas a que pasen este gigante bache. En todo caso, esas previsiones, como dice usted, se cumplirán si llega el dinero de los fondos, y eso es de lo que vamos a hablar fundamentalmente hoy, de esa aprobación del reglamento que facilitará la entrega de los millones que proceden de Europa, con unas exigencias muy determinadas, señor Garicano. Aquí en estas normas se refleja desde que se pueda congelar la entrega de cantidades si no se cumplen objetivos, o exámenes periódicos, o la forma incluso de efectuar los pagos a los países. Sí, hay un esfuerzo por la Comisión Europea de automatizar el control y asegurarse de que este dinero, que es dinero europeo, se usa bien, como Europa quiere. Es decir, aquí el mayor riesgo para la Unión Europea, si lo tratamos de ver desde el punto de vista de otros países, es que dos países piden prestado, en particular para dárselo a España e Italia, el 40% de los fondos son para España e Italia, y que luego el dinero se gaste mal y que haya escándalos y que haya corrupción. Entonces, la forma de tratar de evitarlo es, primero, hay una evaluación del plan con notas un poco a la americana, A's, B's y C's. Hay que tener A en los temas principales, las reformas hay que tener una A, la transición ecológica hay que tener una A, la digitalización hay que tener una A, y luego se hace una segunda condicionalidad, que es que a medida, para conseguir cobrar el dinero, hay que demostrar que se han cumplido unos hitos y unas condiciones. Es decir, a uno no le van a dar el dinero si no demuestra que ha gastado el dinero anterior en las reformas que prometió y que ha conseguido los impactos, que está instalando redes eléctricas, que está instalando baterías, que todos los impactos que sean necesarios. Lo que sí ha aprobado el Parlamento Europeo es la posibilidad de ampliar este plan de recuperación, de que dure más en el tiempo o que sean más largos los plazos para devolver el dinero. ¿Eso significa quizás que este plan Next Generation se ha quedado corto según la Eurocámara, tal como se diseñó en 2020? Bueno, la verdad es que cuando empezamos con todo esto, sobre todo los planes de liquidez, quizás este plan está menos corto que la forma en que estamos respondiendo a la crisis en los países, porque es verdad que la crisis se pensó que iban a ser 2 o 3 trimestres, el agujero que iba a sufrir el PIB de España pues iban a ser más o menos 100.000 millones, y bueno, pues sí, es verdad que este plan hubiera sido suficiente para cubrir todo ese agujero. Ahora es suficiente para cubrir. Pues si al final Europa, con fondos estructurales, con este plan, con préstamos, con todo, pues nos va a transferir casi 200.000 millones, pues bueno, a medida que sumamos todas las demás cosas que se han incluido, yo creo que sí hay un apoyo fiscal importante de Europa. No es el mismo apoyo que el gobierno de Estados Unidos da a los estados, pero bueno, tampoco Europa tiene el mismo presupuesto. Creo que es un apoyo muy importante y que bueno, al final sí que va a ayudar a que salgamos del lío. Lo que es importante es que lo gastemos bien. Lo que es importante es que los países usen este dinero para hacer reformas y para hacer inversiones de largo plazo. Normas para acceso y gastar bien este dinero. La Comisión va a estar muy atenta a dónde y cómo se destina estas cantidades, pero también el Parlamento Europeo quiere tener su papel, exige la máxima transparencia en el empleo de estos fondos. ¿Cómo lo quiere hacer? Pues nosotros tenemos 3 funciones que vamos a cumplir y que vamos a exigir. Tenemos, en primer lugar,
que recibir toda la documentación, la misma documentación que reciba el Consejo. El Parlamento Europeo va a estar informado en todo momento. En segundo lugar, la Comisión debe tener en cuenta las opiniones que emitamos. O sea, el Parlamento puede decir, oye, este plan o esta aprobación no se está haciendo bien, y la Comisión la debe tener en cuenta. Y la Comisión Europea debe rendir cuentas cada 2 meses ante los eurodiputados. Este es un mecanismo clave porque nos va a permitir que sepamos en todo momento lo que está sucediendo en la Comisión. Bueno, hemos pasado de tener un pacto de estabilidad y crecimiento para control estricto del gasto a este plan de recuperación en el que precisamente hay que gastar mucho. ¿Cómo se va a hacer para evitar los efectos indeseados de quizás un gasto incontrolado? ¿Vamos a pasar de un extremo a otro? ¿Puede tener consecuencias? Por ejemplo, los países del sur nos decían que teníamos que gastar muy poco, ahora tenemos que gastar y recibir mucho dinero de este plan. ¿Puede haber ahí cierta contradicción? No, yo creo que el objetivo es, por un lado, en estos momentos hay que mantener la economía viva, hay que tener gastar todo lo que haga falta para que el tejido productivo no se desangre. Pero oye, es como una operación, es como una transfusión, hay que hacerla y cueste lo que cueste. A la vez que aseguramos la estabilidad financiera a medio plazo. Las dos cosas son compatibles. Cuando nos hablan de pensiones, de sostenibilidad de pensiones desde Europa, nos hablan de sostenibilidad estructural, nos están hablando de, oye, gasta ahora, pero asegúrate de que luego vas a tener suficiente dinero para hacer tus gastos, y tus ingresos corresponden. Creo que ese es una muy buen planteamiento económico, y creo que ningún economista ni ninguna persona que entienda la situación tenga dudas al respecto. Vamos a hablar de España. La Comisión quiere que el dinero se gaste fundamentalmente en la transición ecológica y digital. Y cree, por lo que conocemos del plan español, que se cumplen estos objetivos, que se gasta según el plan o el borrador que se conoce, donde se ha pedido Bruselas que se haga. Sí, nosotros, el Parlamento Europeo, efectivamente ha aprobado ayer el reglamento. El reglamento ya está en marcha. Ya sabemos cómo hay que gastar, y efectivamente dice que el 37% se tiene que de las inversiones tienen que ser verdes, y el reglamento dice el 20% tienen que ser digitales. ¿España cumple con estos dos requisitos? Sí. El plan que ha anunciado el Gobierno, de 82.000 millones en torno a 10 políticas, gasta 37% en inversiones verdes y 33% en digitalización, que cumple con los requisitos de Europa. Lo que el Gobierno no hace es poner una gobernanza potente que nos asegure que va a haber control, que no se van a estar metiendo pufos, que las cosas no van a explotar y no se van a desviar. En ese sentido, creo que hay un error o un agujero en las previsiones de gobierno, no tanto cuantitativas, sino a la hora de entender cómo montar una estructura de gasto que funcione. Creo que eso falta. O sea, que corremos el peligro en España de que se desvíen fondos, que no se gasten donde debieran, incluso de que no lleguen a destino. En su opinión, ¿no se están activando lo suficiente este tipo de controles para evitar fraudes, por ejemplo? Sí, yo creo que, la ley, el decreto de fondos europeos que se pasó, efectivamente tiene muchísimos menos controles de los que tenía la legislación anterior, pero además que uno puede decir, oye, ¿puede ser necesario en un momento dado quitar controles? Puede ser, pero entonces uno tiene que hacer agencias independientes que evalúen el gasto, porque si quitas esos controles y encima solo los reemplazas por un puro control político, el resultado va a ser, nos lo podemos imaginar. O sea, si terminamos con los mismos escándalos que tuvimos con los ERES y con la formación de Andalucía, si terminamos con esos mismos escándalos con los fondos europeos ahora, sería extremadamente dañino para Europa, sería una verdadera catástrofe para Europa. ¿Y hay dinero que va a empresas que ya no van a ser viables? Pues sí, en este momento es inevitable que se confunda la solvencia y la liquidez, porque realmente no sabemos, es muy difícil saber quién es viable y quién no. Ahora lo que hay que hacer es tratar de ayudar a todas las pymes, menos a las empresas grandes, a las empresas pymes, a las pymes, las pequeñas, medianas empresas que están ahora sufriendo tanto y que realmente hubieran sido solventes si no hubieran tenido un agujero presupuestario que tan enorme, pues hay que ayudarlas, sin ninguna duda. Bueno, ¿y cuándo cree que España entonces podría empezar a recibir las primeras remesas importantes de dinero de este mecanismo de recuperación? Sí, mi cálculo es que marzo mandará España el plan, que la Comisión tiene 2 meses para aprobarlo,
con lo cual yo creo que a mediados de mayo se puede estar aprobando. El Consejo luego tiene 4 semanas, con lo cual en junio, mediados finales de junio, principios de julio, podría estar con la aprobación del Consejo, y en ese momento en que se apruebe se consigue el 13% del dinero automáticamente. O sea que España podría recibir el primer cheque en julio. Ese sería, yo creo, el mejor escenario. Tenemos que elaborar pronto los planes. Usted dice que seguramente estarán en marzo para enviarlos a Bruselas. Se sigue hablando con la Comisión. Hay que trabajar, nos dicen, en los detalles. ¿Cuáles son esos detalles, señor Garicano? No, yo creo que no. Yo creo que hay más cosas que detalles. Los detalles son en parte los hitos y cómo se van a medir las cosas y cuándo. Pero los detalles lo importante aquí son las reformas. Bruselas nos está exigiendo que expliquemos cómo va a ser sostenible nuestro sistema de pensiones para que no nos tengan que volver a rescatar, y nos está exigiendo que expliquemos cómo el mercado de trabajo va a evitar que se triture a los jóvenes. Y es una desgracia que tenga que ser Bruselas quien nos la pide, porque son cosas que debería hacer nuestro propio gobierno y nuestro propio sistema político, pero estas dos cosas ahora mismo no están nada claras. Tenemos aquí un Estado diferente al del resto de Europa. Tenemos un Estado de las autonomías. Son las autonomías las que tienen que hablar también y decir mucho en este plan europeo y en el gasto, en los planes de recuperación. ¿Eso es un hándicap para España? ¿Es una ventaja? ¿Cómo lo ve? No, es una ventaja si se les incluye bien. Las autonomías conocen muy bien las necesidades de cada uno de sus regiones. Hay una organización descentralizada que es la que hay y que hay que contar con ella. Yo creo que hay una cosa que cuando uno va por las autonomías en España ve, igual que yo siempre digo que en Europa hay mucho más diálogo entre las fuerzas políticas que en el Congreso de los Diputados español, también es cierto que en las comunidades autónomas hay mucha menos crispación y más trabajo conjunto, en prácticamente todas, menos en Cataluña, que es bueno, sabemos los problemas. Pero en ese sentido, creo que contar con esa estructura centralizada del Estado sería muy bueno, y ahora mismo no se está contando. La conferencia sectorial está bloqueada por aquella propuesta del gobierno de tener todos los votos, y ahora mismo no hay ningún órgano para que las comunidades autónomas participen en la elaboración de estos planes. Hablando de cómo se gasta y de planes, España 142.000 millones, Italia 209.000 millones. España, por cierto, hablamos de las autonomías, que hay alguna que otra disidencia, también hay incluso disidencias en el propio gobierno, en el interior del gobierno español. Italia, que tendrá seguramente un gobierno de unidad nacional forjado en torno a este plan de recuperación, dirigido por una figura como Mario Draghi. Eso es una presión para otros países, tener a Draghi en Italia. ¿Nos puede servir para aprender quizás de alguno de los planes italianos, o las realidades económicas entre países son completamente diferentes? No, las realidades económicas son extremadamente parecidas. Burocratización de la economía, mal sistema educativo, muy complejo, lento, ineficiente sistema judicial, una economía anquilosada, muchísimas pymes con muy poco apoyo. Son problemas muy parecidos. Y yo creo que la llegada de Draghi nos puede hacer ser el último alumno de la clase. España e Italia son los dos países en los que se va a fijar el mundo. Son los dos países que se llevan el 40% de los fondos. Y si Italia lo hace bien, hay más posibilidades de que España sea el farolillo rojo. O sea que nos tenemos que poner las pilas. Bueno, pero parece también que nadie quiere llegar cuanto antes a presentar el plan, ¿no? Parece que hay cierto miedo a recibir primero las correcciones de Bruselas o que se lo devuelvan para ser reformado. ¿Cree que existe ese miedo a ser los primeros? Sí, yo creo que sí que existe ese miedo. Todo el mundo quiere estar pronto, pero nadie quiere ser el que concentre la atención del mundo. Entonces todo el mundo querría ser el tercero o el cuarto. Claro, eso lleva riesgo de que todo el mundo se pare y esté esperando a los demás. Bueno, esperemos que llegue pronto el dinero a España y sobre todo que se gaste bien. Luis Garicano, cabeza de lista de Ciudadanos en la Eurocámara, vicepresidente de Renew Europa, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.